Hola, buen día a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión, donde estaremos abordando específicamente los temas de adaptación. Antes de iniciar, les quiero hacer unos recordatorios. Primero que el lunes 16 eh, habrá un evento regional de Let's Slack. Es un evento muy interesante todo el día, donde va a haber un debate sobre políticas climáticas. Habrá una transmisión en vivo y los temas que se abordarán son variados y se discutirán temas de coordinación en gobernanza de cambio climático, por lo cual nos parece que es muy interesante para quien quiera participar, puede hacerlo. Obviamente no es obligatorio, pero sí lo recomendamos. Ya les estaremos enviando por correo links con más información. También como habrán visto en la agenda, la semana que viene no habrá sesiones expositivas, pero sí estarán las de intercambio, donde estaremos haciendo un diálogo un poco más fluido con todos ustedes, por lo cual les pedimos que vengan preparados para abrir el micrófono, compartirnos sus experiencias, sus dudas y sus logros y sus avances. Quien quiera puede participar en la sección de intercambio de adaptación o en la de mitigación o en ambas. Eh, Finalmente también les comento que bueno, el día 23 de octubre tendremos la última sesión expositiva, ya falta poco, y luego pasaremos a unas sesiones de feedback y evaluación. Respecto a las cartas de las COP, de intención para participar en la COP, recibimos unas cuantas, recibimos 14 instituciones que quieren participar, así que estamos evaluando lo que han presentado y la semana que viene tendremos más información. Bueno, vamos a ir empezando mientras todos terminan de sumarse con una presentación que dará Sandra sobre todo lo que se conversó en la última sesión. Sandra, ¿estás ahí? Excelente. Sí, muchísimas gracias, Paz. Si me permiten poner la presentación, solo si me pudieran confirmar que ya lo están viendo. Sí, se ve. Listo. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Yo voy a hacer un breve recuento de lo que se conversó la semana pasada en materia de mitigación. Tuvimos la participación de Carlos Tornel de la Iniciativa Climática de México y de Andrea Bañe del Carbon Disclosure Project. La sesión pasada arrancamos con Carlos hablando de la importancia de la mitigación en el contexto de América Latina y el Caribe. Ay, perdón, creo que se quitó. Ahí está. Y justamente lo que estábamos hablando es de la importancia de conectar las medidas de mitigación, que son estas medidas que nos van a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático, y las medidas de adaptación, que son aquellas que nos van a ayudar a reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia, y que es muy importante tener en cuenta esta conexión que existe entre estas actividades. Y justamente lo que hablábamos es de que para América Latina esta sinergia es muy importante, porque si no atacamos el problema de cambio climático, los costos que se van a derivar de los impactos negativos van a ser muy altos. Carlos nos hablaba que el estudio de la CEPAL habla de que si no atacamos el cambio climático, los costos que vamos a tener en la región son de 1.5% y o 5% del Producto Interno Bruto de la región, esto dependiendo de los escenarios del que hablemos, pero el punto es que habrá costos que tendremos que atacar. Hay muchos retos en la región. Se ha hablado de que por un lado tenemos que atender las inequidades, las desigualdades que existen en la región y que, bueno, definitivamente profundizan la vulnerabilidad, pero por el otro lado tenemos que ver la manera de transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones que realmente nos ayude a estabilizar estas emisiones para no solo cumplir con estos compromisos internacionales, pero para mantener y garantizar un desarrollo sustentable en el futuro. Hablamos de la importancia de trabajar a nivel sectorial, porque muchos de los sectores contribuyen de diferente manera, y nos enfocamos mucho en el tema del sector energético, que es sin lugar a dudas un sector muy importante para la región, pues contribuye con el 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y justamente hablábamos de que uno de los principales aspectos que tenemos que trabajar es esta transición de combustibles fósiles hacia fuentes alternativas y renovables para generación de electricidad y para otros usos, y también cómo mejorar e incrementar la eficiencia energética. Y hablábamos de que todos estos procesos se deben llevar a cabo de una manera inclusiva y sobre todo ambientalmente responsable.
En el caso de la promoción de energía renovable, Carlos nos habló de cuáles han sido los mecanismos que se han utilizado en diferentes países para incentivar esta transición energética. Algunos han establecido objetivos nacionales, metas para producción de energía renovable, algunos han desarrollado políticas y leyes al respecto, también se han hecho esquemas y propuestas de acceso a financiamiento, y también se ha hablado de esquemas de finanzas e incentivos fiscales que pueden ayudar a esta transición. Y bueno, algo que nos decía es que es muy importante generar este análisis de las contribuciones nacionales para incrementar la ambición, porque hoy por hoy los estudios nos han dicho que las contribuciones nacionales que los países sometieron ante la Convención de Cambio Climático no son suficientes para lograr esa estabilidad, esa estabilización de las emisiones, y por eso es muy importante elevar la ambición de estas contribuciones. Por el otro lado, Andrea nos hablaba de qué es la mitigación en su estado, digamos, más amplio, y nos hablaba de la importancia de generar planes que nos permitan no solo hacer políticas, sino también recomendaciones para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y algo que nos decía, es muy importante involucrar a varios actores, pues esto no va a depender solo de los gobiernos, sino también de muchos otros sectores que están, sobre todo en el contexto de lo económico, y que tenemos que empezar a hablar de que esta transición va a generar oportunidades, porque esto también nos va a ayudar a reducir los costos tan grandes que están generando los impactos del fenómeno. Y también nos hablaba de la importancia de generar o de demostrar más el liderazgo de los diferentes actores, y de buscar mejores y más fuentes de financiamiento para lograr esta atención de la mitigación. Y bueno, Andrea también nos hablaba de que es cierto que el sector energético contribuye en gran medida con estas emisiones que están causando el fenómeno, pero también hay otros sectores, en el caso de la deforestación de bosques nativos, que es otra fuente muy importante, y la actividad agropecuaria, que también para la región es fundamental. Nos hablaban de cómo es importante generar estos esquemas para combatir el problema, y bueno, se ha dicho de manera reiterativa que esta transición, el uso de energías renovables, el manejo sostenible de la tierra, actividades de reciclaje, son muy importantes, porque además de que van a ayudar a reducir emisiones, nos van a ayudar en general a mejorar la calidad de vida de la población. Y hablábamos del importantísimo rol que juegan las empresas y las ciudades en este tema. Por ejemplo, a nivel de las ciudades, el desarrollo de infraestructura para mejorar el sistema de transporte, el transporte no solo colectivo, sino también motorizado, no motorizado, perdón, que nos ayude a transitar hacia vías con menos emisiones. Nos hablan del importantísimo rol que juegan el manejo de residuos a nivel de las ciudades, la preservación de los espacios verdes, y que genere esto también una dinámica más humana en las ciudades, y por supuesto la conservación de zonas y de biodiversidad a nivel de las ciudades. Y por supuesto un punto que fue muy importante es hablar del rol de las empresas, que no solo juegan en este factor económico porque tienen capital financiero para contribuir con estas emisiones, sino además hay muchas empresas que comienzan a adoptar políticas internas para transformar sus esquemas de producción y generar, digamos, esquemas de competitividad basados en la sostenibilidad. Y eso es justamente uno de los puntos que hace falta enfatizar para que logremos, digamos, la inclusión de todos los actores. Y bueno, esos son los puntos más importantes que se discutieron la semana pasada, bueno, más bien la sesión pasada, y ahora ahondaremos de cómo van a ser estas medidas de adaptación que van a ayudar también a reducir esta vulnerabilidad a la que estamos expuestos e incrementar nuestros niveles de resiliencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Bueno, como comentábamos, hoy tenemos una sesión específica de adaptación. Vamos a tener la disertación de dos muy buenas profesionales. Por un lado, estaremos con un video ya grabado de Natalie Untersteil. Ella es máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard y graduada en Administración por la Fundación Getúlio Vargas, y ha sido investigadora y ha coordinado el programa Brasil 2040 sobre escenarios y alternativas de adaptación. Natalie por ahora no se ha podido conectar por dificultades en el acceso a internet que ella está teniendo, pero nos ha mandado un video y esperamos que se pueda conectar durante el transcurso de la jornada. Luego tendremos una presentación de Rosalba Landa. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional
Autónoma de México, es máster en Ecología y Ciencias Ambientales y doctora en Ciencias Biológicas. Entre todas las interesantes actividades profesionales que ha tenido, quiero resaltar que ha sido asesora del gobierno mexicano, del Sistema de Naciones Unidas en México y del Consejo Británico, entre otros temas. Antes de seguir avanzando, quisiera hacer un repaso sobre el paso a paso y los puntos que tienen que completar, así como ha hecho Cristóbal en los temas de mitigación. Ahora quisiera repasar lo más rápido posible el tema de adaptación. Voy a compartirles pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si ahí la están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, en este es el paso 1, que ya varios lo han completado. Les recuerdo que no era obligatorio, así que los que están viendo pero no lo completaron, no se preocupen. Es importante que completen todos los datos. Acá en institución, la primera celda es la institución en la cual están trabajando, el equipo, las personas que están integrando este desarrollo del paso a paso, y en roles se espera los roles que va a cumplir cada persona de ese equipo para el desarrollo de este paso a paso, si van a hacer una búsqueda bibliográfica, si tienen conocimiento teórico, etcétera. Luego pasamos a dónde se ubicará nuestro ámbito de trabajo, es decir, si es en una municipalidad, si es en una provincia, si es en dónde está, ¿no? Después pasamos a cuál es el sistema específico sobre el que desarrollaremos nuestra acción. Y acá he recibido varias consultas sobre eso. Lo que nos referimos es dentro de esa municipalidad o de esa ubicación geográfica que ustedes asignaron, específicamente en dónde van a trabajar. Puede ser en una escuela, puede ser en una zona costera, puede ser con un grupo de productores agropecuarios, es decir, especificar sobre quién van a desarrollar ese trabajo. Puede ser, por ejemplo, un área protegida. Y después donde dice las características particulares de nuestro sistema, son aquellas particularidades que el clima las puede afectar. Por ejemplo, si estamos hablando de una escuela, podemos decir que tiene algún acceso de tierra que se inunda, que es difícil llegar, o que sufre escasez de agua y no pueden abastecer con agua a ese colegio o a esas familias, o si es un sistema agropecuario que puede estar relacionado, por ejemplo, si es de apicultura, puede estar relacionado con las etapas de floración, que era uno de los casos que ya estuve revisando, ¿no? Y esa floración puede verse modificada por los cambios en la temperatura, etcétera. También pueden observar el manual, que acá es el que yo ya me lo bajé, que es el que lo pueden bajar del Apsis, y acá ven que hay ejemplos, ¿no? Bueno, este es el ejemplo del primer paso, que es lo que venimos mencionando, ¿no? Luego, el segundo paso, vuelvo al Excel, paso 2, acá abajo, lo que vamos a empezar a ver es cuáles son los impactos observados del cambio climático en el lugar donde ustedes han seleccionado y los impactos proyectados. ¿Dónde? ¿Sí? Pensé que alguien me había hablado, disculpen. En los impactos observados, acá donde dice variable, ustedes tienen que poner sobre qué variable están observando, ¿no? Sobre la temperatura, la precipitación, etcétera, etcétera. Y tienen que hacer tanto una búsqueda bibliográfica, que hay bibliografía, si no encuentran también nos pueden consultar, sobre qué dicen, cuáles son los impactos que la ciencia ha observado en esa región. Y acá en observaciones lo que pedimos es que, como sabemos que es muy importante resaltar el conocimiento local y muchas veces algunos resultados científicos y las observaciones locales no son totalmente coincidentes, es para que hagan un trabajo ustedes grupal de ver, bueno, si realmente cuando dice que las observaciones que disminuyeron las heladas, si realmente en ese lugar, en ese territorio se modificó o no. En el relevamiento de impactos proyectados, ya casi va a ser únicamente extraídos de la ciencia, de los proyectos, de los modelos climáticos, tal como hemos explicado de qué se tratan en la primera sesión con el doctor Canciani. Ustedes van a tener que elegir un escenario con el cual trabajar, si tienen dudas también me pueden consultar, y poner, por ejemplo, si se proyecta que aumentará 1 grado centígrado la temperatura media, o que los días de helada disminuirán, o que los días de
de sequía aumentarán, ¿no? Porque eso van a ser cosas que afecten directamente a las características que ustedes seleccionaron. Les recuerdo que en el manual ustedes pueden ir siguiendo las explicaciones y los ejemplos que creo que les van a resultar muy útiles para poder darlos. El siguiente paso es donde ustedes tienen que ir valorando, ¿no? Sobre cada característica, cómo creen que ese impacto les afectará. Digamos, si los afectará, establecimos unos criterios, ¿no? De valores que ustedes tienen que ir poniendo acá. No me quiero detallar, no quiero, como esto falta para que lo completen, no les quiero hacer mucho lío, pero les recomiendo que lean esto. Acá con estos valores tienen que completar. 0 consideran que no les afectará el cambio proyectado del clima, 1 les afectará poco, 2 bastante y 3 muy afectado. Esto para que lo consideramos, para que ustedes puedan evaluar con su conocimiento y en base a la búsqueda bibliográfica cuál será el impacto que más los afectará, ¿sí? Y poder enfocar la meta en base a eso. Bueno, después sigue con la identificación de barreras y alternativas, pero no quiero quitar más tiempo, sí quería repasar estos primeros pasos que son los que tienen que completar ahora. Ahora, si les parece, vamos a pasar a la presentación de Natalie, que como les decía es un video que ella nos ha dejado. Lo voy a poner y espero que el sonido también funcione correctamente. Creo que no se escucha. A ver, vamos a volver a intentarlo. No. No se escucha, ¿no? Alguno de los... La sesión de adaptación al cambio climático. Muy bien, yo quiero presentar el tema de adaptación, compartiendo con ustedes la historia de un amigo que se llama Juan. Juan es de Guatemala y es un granjero de café, un coffee farmer, y él sabe que el cambio climático tendrá efectos negativos en los productores de café de Centroamérica y de otras regiones. En particular en Guatemala, los huracanes de la sequía ya tienen efectos negativos sobre el cultivo del café y, por ejemplo, en 2015 a 2016 fue el año más seco en la memoria reciente de las personas en Guatemala. Y desafortunadamente el café ya no es adecuado para gente como Juan. Esta gente tiene muy pocas opciones de sobrevivir. Las opciones que hoy son disponibles son de migración para realizar trabajos estacionales que en general están mal pagados, o intentar entrar en otros países por esto no hay una perspectiva muy positiva, porque esto es lo que las personas hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con un cambio del clima, la economía del café de Guatemala se torna una otra economía que tal vez no sea tan interesante como es hoy o que era en el pasado. Entonces, les quería contar la historia de Juan para que durante este tiempo que tendremos hoy hablando de adaptación tengan claro que hay perspectivas de cambio del clima que son macro, que son para la economía de los países, por ejemplo, una economía de café de países que cultivan café y tienen exportaciones muy importantes, pero también de las personas y de los negocios de actores privados. Como Juan, por ejemplo, que es un granjero aquí, muy recientemente se unió a un proyecto para intentar utilizar especies que son más adecuadas para sobrevivir a la sequía prolongada. Entonces, este es un ejemplo de gente que allá no está adaptada, pero que está buscando condiciones nuevas y ajustarse a un nuevo clima que es más caliente
y también más instable. Entonces, con este pequeño ejemplo de Juan, quiero les hablar que en términos de adaptación tenemos muchos tipos. Y claro, quiero les contar la definición del concepto. Después, 4 tipos, en verdad son 4 comparaciones, son 8 tipos de adaptación que son más conocidas, más utilizadas y que me parecen que pueden nos ayudar a comprender qué es adaptación, cuánto hacer, cómo hacer y dónde hacerla. Entonces, creo que en la primera cosa que quiero les hablar es que, claro, existen muchas definiciones de adaptación, pero quiero les dejar una que es una de las más utilizadas y que viene del IPCC y fue utilizada también por la Convención Cuadro de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es una definición que creo que ustedes tienen ahí ahora con este slide, que dice que la adaptación es el proceso de ajuste al clima actual o al clima esperado y sus efectos en el sistema humano y natural. La adaptación busca moderar el daño o explotar oportunidades beneficiosas. Y en los sistemas naturales, la adaptación puede facilitar el ajuste al clima previsto y sus efectos. Entonces, podemos utilizar básicamente esa definición como punto de partida para nuestra exploración de qué es adaptarse. Podemos tomar diferentes percepciones de las partes interesadas, pero creo que podemos también pensar que la primera cosa es que cuando utilizamos esta definición estamos hablando tanto de ajustes a un clima que ya tenemos, o podemos hablar de un ajuste que es para un clima futuro. Nosotros todos sabemos que hay diferentes modelos, diferentes escenarios climáticos, entonces hay proyecciones para 2030, 2050, 2100, 2200, que son muy coincidentes en términos de que la temperatura está aumentando, pero no sabemos necesariamente cuánto. Tenemos diferentes posibilidades y, claro, depende de la acción para mitigación. Pero en términos de lo que nos interesa aquí, es importante considerar que cuando estamos intentando reaccionar, a nos ajustar a un clima, una nueva condición climática que ya está presente, vamos a hacer una reacción, vamos a hacer algo que ya tenemos algunas referencias históricas o presentes para tomar actitudes, hacer intervenciones. Y otra cosa que es muy diferente, porque es un otro ejercicio de toma de decisiones, es hablar del futuro y considerar que hay incertezas, ¿sí? Entonces, en este caso de pensar el futuro, podemos tanto pensar, bueno, yo puedo esperar que los efectos del cambio climático se hagan más fuertes, y ahí cuando son fuertes o más fuertes, y yo voy a tener más certeza, entonces solo voy a reaccionar cuando tengo más proximidad o más condiciones de hacerlo. Esto es lo que yo pienso que muchos políticos, yo estudié un caso de Miami, en los Estados Unidos, ellos tienen esta percepción de que, bueno, no, tenemos el nivel del mar está aumentando, está cambiando, pero solo cuando esté muy alto es que yo voy a hacer algo. Esta es una manera de tratar de adaptación. Es una adaptación futura y reactiva. ¿Ok? Pero hay una otra manera que me parece mucho más interesante cuando tratamos de gobierno, de gobiernos que son que son como pensar que, bueno, yo tengo riesgos muy altos si yo no hago nada y solo espero que hagamos algo en el futuro. Eso es especialmente importante en caso de escasez hídrica y, por ejemplo, de abastecimiento de ciudades como São Paulo, que hace 2 años tuvimos un problema, ¿no? Un problema de esto.
Muy bien, si yo consigo como usar diferentes escenarios y proyectar diferentes escenarios climáticos para el futuro, yo tengo un rango de posibilidades de aumento de la temperatura, pero también de modificación del sistema de lluvias. Entonces, con base en esto, yo puedo pensar y planear mejor lo que voy a hacer, ¿sí? Y puedo pensar, bueno, yo no voy a hacer todo lo que es necesario para estar adaptado a una condición de 2050. Pero, por ejemplo, si hoy yo estoy en Chile y tengo que hacer una inversión en una infraestructura hídrica, no voy a hacerlo sin considerar escenarios climáticos futuros. Claro, porque si voy a hacer una inversión muy cara y que tenga una vida útil de 50 a 60 años, tengo que considerar que el futuro va a ser diferente. Entonces, hablamos aquí de tres situaciones. Reaccionar al clima actual, reaccionar al clima en futuro, o sea, dejar para el futuro la cuestión de adaptarse, pero hacerlo conscientemente. Y la tercera situación que es, no, voy a planear, voy a pensar, voy a estudiar los escenarios climáticos y ahí hacer intervenciones. Esto es la realidad que muchos actores privados, públicos tienen hoy. Y creo que para ustedes es importante considerar que hay clima de hoy y clima del futuro, ¿sí? La segunda cosa que viene de esta definición del IPCC y de la Convención Cuadro es esta noción de que no tenemos solo una perspectiva de reducción de daños para adaptación. Adaptación también puede ser algo que explota oportunidades beneficiosas. Entonces, cuando pensamos en una economía, y yo quiero volver al ejemplo de este coffee farmer, Juan, para él es muy importante hacer la adaptación y reducir daños, porque si no hace algo, no va a conseguir sobrevivir. Pero la gente que está desarrollando estas semillas más adaptadas a sequía, para estas empresas o personas, pesquisadores, laboratorios de pesquisa, para ellos esto es una oportunidad. Entonces tenemos una adaptación que para ellos es un negocio, es una oportunidad para hacer nuevos productos, nuevos servicios, otro tipo de asistencia técnica, y para otros es una reducción de daños. Entonces necesitamos de las dos cosas para hacer adaptación posible. Entonces hay alguien que está desarrollando la oportunidad y otro que está tomando esto, pero para disminuir daños, ¿sí? Esa es una noción importante porque en general el discurso de adaptación es muy negativo, es siempre algo que es muy difícil, es para vulnerabilidad, pero tenemos que pensar que esto es siempre una toma de riesgos. Hay gente que es más conservadora, entonces va a hacer mucha adaptación porque tiene más miedo, y otros no, otros van a ser más, van a tomar más riesgos, continuar en áreas que son que no son apropiadas para vivir en 30, 40 años, pero estas son cuestiones que tenemos que lidar cuando estamos hablando de adaptación. Muy bien, yo quería entonces, utilizando esta definición y también los ejemplos que estábamos hablando antes, pensar que tenemos estos 8 tipos posibles necesariamente de adaptación. No son diferentes, ellos se combinan, pero creo que es importante hablar de ustedes lo que significan. Entonces, la primera definición es de una adaptación que sea autónoma versus una adaptación que sea planeada. La adaptación autónoma aquí no es una adaptación espontánea, no es una adaptación automática, ¿ok? Lo que quiero decir a ustedes es que una persona que se ha adaptado durante muchos años a una nueva situación, esta es una cosa que fue aconteciendo, no necesitó de un planeamiento o de una cuestión, de una intervención, ¿sí? Entonces, me parece, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de São Paulo, en Brasil, donde durante los últimos 100 años la ciudad
tuve un aumento de 3,5 grados de temperatura, porque hubo la talla de los bosques todos del estado de São Paulo prácticamente. Entonces, no solo por esto, también por urbanización, pero São Paulo ha vivido un periodo de un cambio extremo de temperatura, pero fue muy lento, muy gradual. Entonces, lo que me parece es que las personas se adaptaron, pero no es una adaptación al cambio climático como nosotros queremos hablar aquí. Fue una adaptación casi natural o espontánea que pasó, ¿sí? Muy bien, muchas cosas cambiaron, pero no cambiaron con un esfuerzo estructural. Entonces, dejamos esto de lado y cuando hablamos de adaptación autónoma es que un agente privado va a hacer una adaptación, va a hacer un ajuste al clima actual o esperado porque tiene motivación propia. Entonces produce adaptación sin ninguna intervención del gobierno. No necesita de un proceso de coordinación de políticas para hacerlo, simplemente necesita para su modelo de negocio, ¿ok? Entonces, el ejemplo de Juan, Coffee Farmer, ellos tiene que hacerlo, quiere hacer, independiente de una acción de gobierno, porque quiere continuar con sus pequeñas haciendas de café, ¿ok? Y entonces hay esa distinción entre la motivación pública y privada también. Cuando tenemos una adaptación autónoma, es autónoma, la persona va a hacer porque quieres hacer. Y la adaptación planeada es cuando tenemos un actor planeando, haciendo la cosa muy preparada. Entonces ahí también hay este papel, este rol de los diferentes actores. Cuando hablamos de adaptación privada, tenemos esta motivación privada. Cuando hablamos de adaptación pública, estamos hablando mucho más del bienestar de la sociedad y no de una persona o de una familia, ¿ok? Y, por ejemplo, entonces ya tenemos 4 definiciones: público, autónoma y planeada, pública y privada, ¿ok? La otra parte que creo que es importante hablar es lo que llamamos de upside y downside. ¿Qué es esto? Bueno, cuando tenemos en cuenta la perspectiva de reducción de daños, en general hablamos de ese upside. Entonces estamos hablando de una construcción, por ejemplo, de una infraestructura resiliente porque queremos reducir los daños. Entonces estamos haciendo del alto abajo, ¿ok? Y cuando hablamos de downside, es cuando estamos intentando explotar la oportunidad. Entonces, es como, por ejemplo, vamos a desarrollar el portuñol, increíble. Vamos a desarrollar una tecnología que es importante para, por ejemplo, la gente o los gobiernos puedan utilizar para campañas de salud que sean asociadas a nuevas enfermedades o enfermedades que estén asociadas con cambio climático, como por ejemplo malaria, que ahora está se moviendo a zonas donde no estaba antes, ¿sí? Entonces vemos malaria, Zika, que están yendo a otras áreas. La gente que está estudiando medicina para este tipo de enfermedades puede se beneficiar de hacerlo y ahora vender a nuevas áreas. Entonces, esto es siempre un pensamiento de lo que hago de abajo para cima, pensando upside, que es una cuestión de hacerlo porque tengo que reducir daños o hacerlo porque quiero explotar oportunidades, ¿ok? Entonces, estos son los quinto y sexto tipo de adaptación. Y finalmente, podemos hablar también de una otra cuestión que mucha gente piensa, por ejemplo, en adaptación como algo que es lo que llamamos en inglés de standalone. Entonces, es una
cosa muy grande, eso es la motivación principal de una iniciativa, de una actividad, de una política, un proyecto de adaptación. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar de nuevo en Coffee Farmers en Guatemala. Si hay un proyecto para desarrollar semillas más resistentes a sequía, esto es un proyecto de adaptación. Están haciendo por esta razón y hay una motivación específica. Pero una otra cuestión sería, por ejemplo, una construcción de una infraestructura de transporte. Va a hacerlo, tiene un proyecto que es muy largo, que tiene muchas cosas, pero cuando va a considerar escenarios climáticos para hacerlo, está considerando la dimensión de adaptación. En este caso decimos que es una parte, es un elemento de proyectos, entonces no es el todo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué hablar de esa separabilidad es importante? Porque cuando planeamos proyectos, cuando pensamos en adaptación, tenemos que tener claridad sobre si estamos hablando con un financiador, por ejemplo, si hay una propuesta de algo que es muy directamente asociada a la adaptación o si es solo algo que estoy incorporando. Entonces, generalmente, los dos tipos de adaptación son complementares, coexisten, pero en términos de financiamiento son muy diferentes. ¿Okay? Bueno, estos son los principales tipos de adaptación. Yo podría ahora tratar de ejemplos para cada uno, más y más ejemplos. Me gustaría hablar más con ustedes sobre esto, pero creo que podríamos tratar de preguntas y pasar a una discusión de cómo estos diferentes tipos, de esas diferentes definiciones operacionales pueden nos ayudar a pensar cómo medir, cómo cuantificar y cómo aplicar, cómo implementar adaptación. Un último punto que yo gustaría de hablar con ustedes es que en los últimos años el programa de las Naciones Unidas para Ambiente, el PNUMA, y también otras agencias de la ONU, están hablando mucho de una brecha de adaptación, una adaptation gap. Y yo solo quería decirles muy brevemente qué es esto. Esto es que se entiende que nosotros todos, el planeta, las sociedades del mundo, nosotros deberíamos tener un reto de adaptación. Entonces pensar que, bueno, tenemos que hacer mucha adaptación, pero ¿cuánto esto va a costar? Y la brecha de adaptación sería, bueno, ¿cuál es este reto que nosotros no tenemos ainda? Pero ¿cuál sería la necesidad de adaptación en el mundo vis-a-vis lo que tenemos hecho o lo que estamos haciendo ahora? Y claro, si sabemos cuál es este reto de adaptación, podemos pensar, bueno, ¿cuánto precisamos de recursos? ¿Cuánto de financiamiento? ¿Cuánto de tecnología? ¿Cuánto de transferencia tecnológica? Y todo más. No sabemos, es muy complicado cuantificar esto, pensar, bueno, ¿cuánto es que necesitamos? Pero la ONU y muchos pesquisadores, yo contribuí con este estudio que fue hecho de Adaptation Gap. Nosotros estamos pensando justamente qué sería el mínimo que debería ser hecho para que tengamos un mínimo de adaptación, porque claro que adaptación normalmente se piensa en términos locales, se piensa como, bueno, yo estoy aquí, vivo cerca de un río, este río puede secar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero hay también dimensiones que son globales e internacionales. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en áreas como las regiones del Pacífico, del Caribe, pueden desaparecer por cuenta del cambio climático, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Para dónde van? ¿Quién va a aceptar migraciones de refugiados climáticos? Otra cuestión sería infraestructura que es crítica para el planeta. Entonces, áreas, por ejemplo, de puertos o canales, como Canal del Panamá, Canal de Suez, son áreas que hoy son muy importantes para la economía global. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va
¿qué vamos a hacer para que esto continúe operacional? ¿Sí? Entonces hay una cuestión mucho más larga aquí de que la adaptación no es solo una cuestión que importa a mí y a ustedes porque somos ciudadanos de una determinada ciudad, país, región, pero también del todo. Y bueno, ahora pasamos entonces a una discusión y me gustaría mucho que ustedes pudiesen traer ejemplos de sus regiones, países, ciudades a respecto de esto. Gracias. Bueno, eh, vamos a dejar las preguntas para luego, ya que Natalie no ha podido conectarse. Y vamos a pasar a la presentación de Rosalba. Rosalba, ¿estás ya en línea para que te puedas Sí, presentar? buenos días, aquí estoy. Perfecto. Bueno, te voy a permitir que compartas tu pantalla y es todo tuyo. Ahí está. Sí, perfecto. Si quieres Bueno, puedes presentarte. sí, buenos días. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones, elementos de temas de adaptación que han sido, bueno, de mi interés y mi pasión mucho tiempo. Y bueno, quiero agradecer a los organizadores, a Action Lag, a Fundación Avina, a Jefe Lag y a, bueno, todos los colaboradores y participantes de este proceso de capacitación en acción climática. Bueno, yo soy Rosalba Landa, soy mexicana y bueno, actualmente soy miembro de GFLAC y también recientemente fundé la Fundación JADEAC, que es Justicia para el Medio Ambiente y los Derechos Humanos, en México y América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, vamos a tratar de abordar algo de los contenidos que se han platicado, que ha estado, que ustedes conocen, ¿no? Que hemos platicado y que al principio Paz nos presentó. Mi idea es tratar primero, bueno, aunque la presentación de Natalie ya nos habló de algunos temas y de algunos conceptos, quizá estoy yéndome un poco atrás antes de los procesos de reflexión tan interesantes que nos plantea al final de su presentación. Quisiera abordar yo un poco, recordar lo que es vulnerabilidad y riesgo, qué tiene que ver el desarrollo con la adaptación al cambio climático, qué tienen que ver los NDCs, que bueno, me han comentado que ya lo han tocado en otros módulos previos, un poco qué está pasando en América Latina respecto a esto, que bueno, seguro ustedes tienen información muy actualizada también, y algunas consideraciones. O sea, esto de criterios y consideraciones es muy amplio, o sea, ya se han vertido ahorita con la presentación de Natalie. Es un poco nada más retomar algunos elementos para que a ustedes les pueda ayudar en este proceso de capacitación, ¿no? Y mencionar algunos ejemplos que seguramente ustedes tendrán muchos otros y serán más interesantes y serán más, si ustedes los quieren comentar aquí, pues son muy bienvenidos. Entonces, quisiera empezar hablando de lo que es vulnerabilidad y seguramente ustedes ya tienen estos conceptos, pero bueno, habrá que recordar que esto va a depender del carácter, la magnitud, el tipo de cambio al que estemos expuestos en determinado momento y de qué tan sensibles y qué capacidad de adaptación tenemos, ¿no? Es importante pensar que el cambio climático siempre va a imponer riesgos por la probabilidad de que las comunidades expuestas puedan sufrir daños, ¿no? Esto va a depender mucho de cómo estamos nosotros preparados para poder atender las emergencias. Entonces, bueno, a mí me gustaría más que leer las definiciones, comentarles que estoy convencida de que la vulnerabilidad no es algo que sea natural, o sea, cuando hablamos de desastres naturales hay que tener mucho cuidado. Para mí la vulnerabilidad se construye socialmente, se construye, por ejemplo, cuando definimos cierta infraestructura,
en términos también, por ejemplo, de cómo nos estamos coordinando institucionalmente, cuáles son los procesos de urbanización, dónde y cómo están localizadas nuestras viviendas, por ejemplo, qué condición económica de la población vulnerable nos está definiendo que sean justamente más vulnerables, las actividades productivas, dónde las estamos enfocando, qué riesgo intrínseco ya existe en ellas, el estado de organización también social, obviamente ante las amenazas, lo cual ha quedado evidente siempre en las épocas de huracanes, por ejemplo, de ciclones tropicales en nuestros países de Centroamérica y América Latina también. Si tenemos o no, por ejemplo, sistemas de alerta, o qué nivel de información tiene nuestra población para poder prepararse o enfrentar los cambios, ¿no? Pero estoy convencida también de que, dado que esta vulnerabilidad no es natural, si tomamos las decisiones adecuadas y en este caso diseñamos medidas de adaptación, podemos cambiar la vulnerabilidad a estos impactos extremos del clima. Obviamente hay situaciones que incrementan la vulnerabilidad, ¿no? Ya lo mencionamos, también cómo está creciendo la población, cómo estamos haciendo nuestros patrones de expansión económica, entre otros. Dentro de este escenario también es muy importante qué condiciones de país tenemos. En el caso de México, y perdón que me vaya a algunos ejemplos de México en repetidas ocasiones, bueno, su situación geográfica la hace particularmente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? En nuestro país, en mi país, en México, los estados más pobres, por ejemplo, coinciden con los que están más expuestos a eventos extremos, y la ubicación de la población en las costas, pues esto imprime mayor vulnerabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora un mapa de cómo se distribuye la población mexicana, veremos que el riesgo en las costas pues es sumamente alto y las poblaciones que ahí se asientan son altamente vulnerables, ¿no? Sí, podemos analizar también la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático por sector, pero no creo no es el objetivo de esta presentación. Solo quiero recordar y a manera de ejemplo, por ejemplo, qué pasa en el caso de los recursos hídricos. Si alteramos el ciclo hidrológico, todas las demás actividades y todas las demás dimensiones del desarrollo humano se verán también alteradas. Y bueno, otro ejemplo que quería mostrarles también es el caso, por ejemplo, del turismo, que para nuestros países prácticamente en las zonas costeras, pues es muy importante, ¿no? Si cambiamos la temperatura, si disminuye, por ejemplo, en otras áreas, en el caso, por ejemplo, de Bolivia o en los Andes, si cambian las cubiertas de nieve de los glaciares, por ejemplo, si aumentan las tormentas, se reduce la lluvia, hay cambios en el nivel del mar, todo esto va a tener implicaciones para el turismo que son muy fuertes. Y así como se puede analizar el turismo o el sector hídrico, seguramente ustedes ya vieron cuáles son los impactos esperados del cambio climático en los diferentes sectores. Y bueno, únicamente recordar que aunque afecta a todos los sectores y actividades del desarrollo, si nosotros reconocemos por qué o a qué somos vulnerables en cada caso, es el primer paso que podemos nosotros tener y que debemos tener para planear qué hacer frente a los impactos de los cambios del clima. Quisiera yo recordar también otros conceptos que están asociados a este riesgo frente al cambio climático, que son fundamentalmente la amenaza, entendida como el evento que es el que nos está causando algún daño, que puede ser algún fenómeno natural, puede ser un sismo, puede ser una tormenta tropical, un huracán, o incluso pueden ser, por ejemplo, otro tipo de eventos, de fenómenos naturales a los que no estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, los cambios en intensidad y frecuencia del fenómeno del Niño, pues son amenazas. Las amenazas son procesos naturales que no podemos cambiar. Lo que nosotros podemos cambiar como sociedad es la vulnerabilidad. Esto que estamos explicando en los puntos anteriores, que es el grado de exposición y fragilidad, que va a depender de los elementos y qué tantos elementos están expuestos frente a la amenaza, de manera que me representen daños en la economía, en la vida humana o en el ambiente.
Y bueno, esto es una ecuación que seguramente ustedes han visto en otras ocasiones. Yo únicamente quiero recordar que el riesgo que tenemos frente al cambio climático va a depender de estos dos elementos y que lo que como sociedad podemos cambiar es lo que ustedes ven en azul, que son nuestras condiciones de vulnerabilidad, y ahí es donde la adaptación juega un papel muy importante. ¿Y qué tiene que ver todo esto y por qué tiene que ver la adaptación al cambio climático con el desarrollo, no? No pretendo aquí hacer una discusión del desarrollo sustentable, pero seguramente ustedes han seguido toda esta historia del paradigma de desarrollo sustentable que ha pasado por la definición y el intento de logro de los objetivos de desarrollo del milenio y después se han transformado en los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el desarrollo que nosotros planeemos, el desarrollo que como sociedad organicemos y programemos, siempre va a estar delimitado por ahora situaciones más difíciles relacionadas con el clima. Esto es, el cambio climático es un fenómeno ambiental global y nos va a imponer que el logro de los objetivos de desarrollo pues sean más difíciles de alcanzar, sobre todo por situaciones del clima. Y bueno, a este respecto quisiera yo, ustedes pueden encontrar el vínculo seguramente en la nueva agenda del Sistema de Naciones Unidas. Los objetivos de desarrollo sostenible ahora son 17, ¿no? Aunque solo uno se habla de acción por el clima. Realmente el clima y lo que le pase a lo que los procesos que disparen este fenómeno de cambio global va a estar afectando al cumplimiento de todos estos objetivos. Y bueno, aquí de lo que se trata también es que si ustedes están tratando de definir metas de adaptación, puedan ubicar qué elementos críticos del desarrollo habría que abordar para entonces nosotros avanzar en estos retos que están planteando en este proceso de capacitación. Y bueno, los quería yo invitar a reflexionar un poco en términos de estos 4 elementos que ven en los cuadritos azules, en términos de población, de educación y comunicación, de sistemas productivos o de tecnología. En términos de adaptación, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con la población? ¿Puedo redistribuir? ¿Puedo utilizar elementos de ordenamiento territorial? ¿Cómo puedo disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones? Quizá no tiene tanto que ver con el ordenamiento o la distribución en el territorio, pero sí con cambio en patrones de consumo, por ejemplo. Y bueno, otro elemento que se ha discutido mucho también ha sido la creación de capacidades, la educación, la comunicación educativa relacionada con cambio climático, el intercambio de experiencias y el rescate de prácticas locales. Si nosotros, cuando definimos alguna meta de adaptación, atendemos a estos 4 elementos, nos puede ayudar a tener como mayor claridad en los parámetros y en las acciones que nos interesa definir. Les quisiera, aquí está. Bueno, independientemente de que el objetivo de desarrollo sostenible 3 está vinculado con la acción por el clima, hay muchos objetivos de desarrollo sostenible que tienen un fuerte énfasis en adaptación, o que si desde mi perspectiva del quehacer de mi organización o personal o académico, de la organización de la sociedad civil a la que pertenezco, por ejemplo, se dedica a ecosistemas terrestres o a vida submarina o a cuestiones de salud, casi en todos estos objetivos que ustedes ven hay un enfoque fuerte de adaptación y resiliencia. Esto quiere decir cómo voy a mantener la capacidad de los sistemas sociales o ecológicos de absorber una alteración, ¿no? Sin que se rompa la estructura o los modos de funcionamiento, como estaba mencionando también Natalie, o por ejemplo la capacidad de autoorganización ni su capacidad de adaptación al cambio. Por ejemplo, en el caso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, automáticamente, y es bueno, es un aliciente para todos los que se dedican a cuestiones de adaptación, se habla de los sectores pobres vulnerables y cómo disminuir
la vulnerabilidad y cómo incrementar la resiliencia. Este discurso casi está en todos estos objetivos. También en el caso de Hambre Cero, bueno, ahí está obviamente muy relacionado con la creación de agricultura o la creación de sistemas agrícolas resilientes y adaptados a las condiciones climáticas particulares. En términos de salud, obviamente, ustedes pueden también encontrar aspectos muy vinculantes entre salud y riesgos, por ejemplo. Los sistemas de alerta temprana empiezan con un enfoque de salud y, bueno, después ya se van extendiendo. Obviamente, todo el tema del agua tiene una gran implicación en términos de adaptación y resiliencia, y aunque desafortunadamente el ODS queda acotado a agua limpia y saneamiento, la gestión de riesgos hidrometeorológicos está vinculada en este objetivo y toca aspectos muy importantes de resiliencia, de gestión de riesgos, de disminución de vulnerabilidad de poblaciones vulnerables de países o de regiones, ¿no? También tenemos, en el caso del objetivo 9, todo lo que es la cuestión de construcción de infraestructura resiliente, vinculada también al objetivo 11, cuando hablamos de ciudades y asentamientos resilientes, y cómo poder en estos sistemas urbanos disminuir los desastres por ejemplo, hidrometeorológicos o reducir los riesgos. No quisiera hablar a detalle del objetivo 13, ahora lo vamos a tocar más adelante, pero bueno, en términos generales habla de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos. También en cuestión de aguas de vida submarina y de ecosistemas terrestres, el enfoque es fuertemente hacia la recuperación, la regeneración, la disminución de vulnerabilidad y el mantenimiento de la resiliencia de los sistemas. Entonces, bueno, esto para mí es una oportunidad que nos permite orientar, concretar acciones y muy medibles, muy claras, que apunten además al cumplimiento de los ODS. En síntesis, los gobiernos necesitan convertir, por ejemplo, en el caso de las contribuciones nacionales determinadas, a que se formen políticas, programas, proyectos tangibles en las escalas diversas que también ha comentado previamente Natalie, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los países en este sentido, referente al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, reportan avances en temas de gestión de bosques, de biodiversidad, de agua, adaptación. También, por ejemplo, hay avances importantes en la construcción de ciudades resilientes, seguridad alimentaria, planes de prevención y respuestas, valoración de vulnerabilidad a nivel nacional, son los temas que han formado y que han tenido mayor énfasis en los componentes de adaptación de los NDCs. Quisiera tocar ahora qué es lo que está pasando en términos de adaptación en América Latina. De verdad es un tema amplísimo, o sea, en 2005, 2008, 2009, uno podría decir, pues hay un proyecto en Perú, México está empezando a discutir el tema, en Brasil se están dando algunos avances, ¿no? Más conceptuales o en los centros académicos, que si fuera un tema ya adoptado por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, en América Latina en los últimos años ha habido un desarrollo institucional de la sociedad civil, legal, en suma en todas las dimensiones y en todos los sectores que están vinculados con poder apuntar hacia un desarrollo resiliente. Y bueno, es imposible hablar en una sola diapositiva de esto, pero quería yo acotar algunos puntos. Por ejemplo, en Perú, desde el año 2005 se han implementado proyectos muy importantes, o sea, hace 5, 2, 3 años, buscaba Perú y encontraba, bueno, hay un proyecto que está vinculado con la comunidad andina, hay algo más en el río Piura, pero ahora realmente hay una cantidad de proyectos y de iniciativas que apuntan primero a la evaluación de capacidades, a la determinación de la vulnerabilidad y a la definición de proyectos muy concretos de adaptación en diferentes áreas rurales, ¿no? Y también frente a distintas amenazas.
A mí en particular quería yo recordar, porque nunca he tenido la oportunidad de, bueno, invitarlos a que conozcan, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo en un foro tan interesante como esto, para que ustedes conozcan un proyecto que se ha desarrollado en comunidades andinas. Seguramente dentro de los asistentes hay varias personas que están ya sea en Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia, en el que ha habido un crecimiento impresionante y un avance en lo que se refiere a la adaptación a partir del retroceso de glaciares, con un enfoque muy importante en manejo integral del agua. Entonces, bueno, yo tengo la referencia de lo que ha pasado un poco en Bolivia. Es un proyecto, y bueno, lo poco que conozco de este proyecto y de la organización que lo ha avalado en términos a nivel de escala local en varios glaciares, me parece que es un proyecto que ha sumado mucho de lo que se dice en teoría que debe ser un proceso de adaptación. O sea, toma aspectos institucionales, de organización social, de rescate de conocimiento, de formar con la gente las estrategias de adaptación, de implementarlas, pero sobre todo lo que siento yo que es un vacío muy importante cuando queremos hacer proyectos de adaptación, es retomar la información del clima. ¿Y qué significa retomar la información del clima? ¿Qué significa una acción para el clima? O aprovechar la información del clima. Porque si yo hago adaptación, pues parece que estoy haciendo desarrollo. Y no es solo eso. O sea, yo puedo seguir haciendo desarrollo, planteando políticas, proyectos, programas, lineamientos mundiales, continentales, regionales para el desarrollo, y esto no quiere decir que lo esté haciendo aprovechando la información del clima. Y para mí lo que he encontrado en Bolivia ha sido pues algo muy, muy satisfactorio. Yo creo que han partido de observar el clima, de monitorear el clima, de entender los procesos, de entender qué es lo que nos está dando a futuro las predicciones climáticas, elaboran opciones de respuesta, analizan consecuencias y facilitan la información climática para sectores vulnerables. Entonces, bueno, perdón, no me quería yo emocionar con este proyecto, pero se los quería compartir. Ustedes saben, y no me quiero detallar mucho en esto, pero en América Latina y el Caribe se esperan cambios muy importantes, los extremos más extremos. Las amenazas son muy claras y son ya evidentes, ¿no? En cambios de temperatura, en cambios en los patrones de precipitación, el nivel del mar, por ejemplo, que afecta directamente aspectos de turismo y de poblaciones costeras, y los periodos de sequía, por ejemplo, agudizada en todo el corredor seco centroamericano, que ha incrementado las condiciones de riesgo, ¿no? Y bueno, obviamente lo que está pasando a nivel marino, ¿no? Que tiene que ver con los cambios en la temperatura, en la temperatura, acompañado de la acidificación de los océanos, la contaminación, la degradación de los corales. Y bueno, esto ya es algo que estamos viviendo en nuestros países, en todo el Mar Caribe, y pues las afectaciones a los arrecifes de coral son muy evidentes, no son claras. Bueno, si nosotros vemos de conjunto todo lo que nos parece que va a pasar con cambio climático, parece que todas las actividades, todas las afectaciones a las actividades económicas son muy difíciles de superar, pero es importante conocer exactamente cuáles son los impactos, las condiciones de vulnerabilidad por sector, para entonces planear la mejor forma de enfrentar los efectos a la variabilidad y al cambio climático. Entonces, bueno, quisiera yo nada más delinear algunos criterios y consideraciones para la adaptación. Hay mucha de la información de esta presentación que ustedes pueden encontrar en las ligas que están al final de la misma, pero bueno, quisiera nada más acotar algunos elementos que para entender, diseñar, implementar la adaptación, creo que son muy importantes para nuestros países.
Entonces, bueno, partimos de entender el concepto que plantea el IPCC hace ya varios años, que es el ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuestas a lo que pase con el clima o a sus efectos, pero como bien se comentaba, cómo atenuar los impactos o cómo aprovechar las oportunidades beneficiosas, con la meta de reducir la vulnerabilidad futura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aprovechar las oportunidades beneficiosas? Es, por ejemplo, si hay áreas, es ya evidente y seguramente ustedes han sabido de varios lugares en los que se han expandido las áreas que son aptas para ciertos cultivos. Entonces, bueno, esto es uno de las posibles oportunidades beneficiosas. Quizás se pueden hacer cultivos donde no se hacían. Habrá áreas donde efectivamente llueve menos, pero también otras donde llueve más. O, por ejemplo, cómo aprovechar los cambios y el incremento en la intensidad de las tormentas para planear nuestra infraestructura para abastecimiento, distribución de agua a las ciudades. A esto se refiere un poco, ¿no? ¿Qué significa la adaptación? La adaptación es un proceso que se tiene que, o sea, no hay recetas, ¿no? Entonces, bueno, así como decirles, dinos exactamente cómo hacer la receta para hacer el proyecto de adaptación en una comunidad, es muy complejo, ¿no? Lo que quizá nosotros tenemos que entender es que tiene que partir de decisiones colectivas de los involucrados en cada caso, que esto va a involucrar transformaciones en tecnología, educación, comportamiento, políticas, que se pueden planear transformaciones efectivamente a corto plazo, a mediano o a largo plazo, pero que al final tienen que ser definitivas y tienen que adaptarnos. Entonces, bueno, también tenemos que tener elementos para saber si nos estamos acercando o no a disminuir la vulnerabilidad y en qué medida nos estamos adaptando. Obviamente, la adaptación significa también fortalecer la participación y la organización social informada, aprender a usar la información climática. O sea, no es, bueno, un pago por servicios ambientales, sí, pero ¿cómo lo adecuo en relación a qué es lo que espero de cambios del clima? O sea, no es aplicar el pago por servicios ambientales por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar que la adaptación representa una oportunidad para que más adelante no tengamos más costos. La adaptación implica construir gobernanza, y esta es una idea que parece muy simple, pero sin la construcción de gobernanza difícilmente la gente va a tomar como propias sus estrategias de adaptación. Y también pensar que es una oportunidad que independientemente de las discusiones, las negociaciones internacionales, cómo avancen los países, los protocolos y demás, es una oportunidad para construir un futuro sustentable, ¿no? Y bueno, les quería presentar esta figura que resume un poco lo que también platicó Natalie. La adaptación puede ser reactiva o preventiva, ¿no? Esto es algo que ya ustedes han analizado. Puede estar determinada por las circunstancias de pronto, o puede ser una cuestión que sea más planeada si consideramos la información climática, y la pueden desarrollar grupos, personas, gobiernos, países completos, grupos de países, ¿no? Las características y las respuestas en el proceso de adaptación a cambios del clima son muy variadas, dependen de muchas circunstancias, pero bueno, esto es un poco lo que en síntesis se puede hablar de los tipos de adaptación, de quiénes hacen adaptación y de qué tipo en general, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir construir capacidades? Todo el tiempo dicen construcción de capacidades de adaptación, hay muchos proyectos que se llaman construcción de capacidades. Y bueno, solo quería acotar que construir las capacidades equivale a desarrollar las habilidades que tenemos por actores, por sectores, para ajustarnos a lo que se espera en cada caso, a la variabilidad y a los extremos climáticos, ¿no? Obviamente a fin de minimizar los daños potenciales.
También se ha hablado mucho, y bueno, es muy importante de toda la labor que han hecho en América Latina, en el Cono Sur, la Fundación Avina, lo que ahora se conoce como adaptación basada en comunidades. La adaptación basada en comunidades es un proceso liderado por la comunidad, que parte de la comunidad, que está orientado a empoderar a las poblaciones para enfrentar los impactos de cambio climático, y que, bueno, obviamente, ¿no? Es incrementar la resiliencia de las comunidades, tanto para enfrentar la variabilidad como esperar que a futuro, pues, no haya efectos más graves, ¿no? El tipo de adaptación, otro de los tipos de adaptación que también se ha desarrollado mucho a partir ya de varios años y a partir de el planteamiento de la UICN acerca de adaptación basada en ecosistemas, se refiere a la utilización de la biodiversidad y los ecosistemas como parte de las estrategias integrales de adaptación. Esto es lo que ustedes seguramente han escuchado mucho de manejo sostenible, conservación, restauración de ecosistemas, a final como para que los servicios ambientales no se pierdan y esto nos permite adaptarnos. O sea, esto parece un discurso un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, yo puedo cuidar las condiciones de contorno de las ciudades para que, por ejemplo, la regulación hídrica y el abastecimiento de agua a las ciudades no se pierda. Y bueno, la adaptación basada en ecosistemas es siempre, es como una cuestión costo efectiva, ¿no? O sea, me está representando beneficios ambientales, sociales, económicos, pero también me está ayudando a conservar la biodiversidad. Y bueno, esto también, algunas de las características de los tipos de adaptación basada en ecosistemas, deben considerar que se conserven, por ejemplo, valores culturales, valores tradicionales, rescatar conocimiento tradicional para entonces poder aterrizar algún tipo de estrategia de adaptación basada en ecosistemas. Tienen algunas ventajas, por ejemplo, son muy accesibles en poblaciones rurales, o sea, no es una cuestión de construir infraestructura o de cuestiones más complejas, sino pueden ser accesibles para sectores pobres. Están vinculadas en cierta forma a mitigación. Si yo conservo una masa forestal importante, estoy también secuestrando carbono y eso, bueno, está complementando las medidas, ¿no? Y bueno, esto entre muchos otros beneficios que tiene la adaptación basada en ecosistemas, es una oportunidad para mí también muy interesante porque está vinculando, puede vincular estrategias para el cumplimiento de varios compromisos internacionales en términos de cambio global. Por ejemplo, se articula la estrategia puede articular una buena estrategia de adaptación basada en ecosistemas, debe y puede articular los compromisos para la estrategia, para la Convención de Biodiversidad, la Convención obviamente de Cambio Climático, la de desertificación, y cumplir con otro tipo de compromisos internacionales, por ejemplo, relacionados con bosques, relacionados con gestión de riesgos. Entonces, bueno, es como una oportunidad muy interesante para poder articular varios elementos que a final de cuentas van a permitir que los sistemas sean más resilientes, ¿no? Algunos ejemplos de adaptación basada en ecosistemas son los que ustedes ven aquí. Solo yo quiero recalcar que no se trata, bueno, sí, hacemos corredores ecológicos en todo el país, pero en términos de adaptación a cambio climático, tenemos que adecuarlos a lo que se espera, a partir de aprender a utilizar la información climática. No es el ordenamiento territorial por el ordenamiento territorial, debe cruzar con la adecuada interpretación, con los pronósticos y las predicciones climáticas, ¿no? Y así en cada sector, en los sistemas agropecuarios, en los aspectos de manejo del agua, en la cuestión de prevención de incendios, o por ejemplo los programas de reforestación. Bueno, en síntesis podríamos definir medidas de adaptación en términos estructurales y físicos. Por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro de esto es qué es lo que estamos haciendo con la infraestructura portuaria, ¿no? En aspectos sociales, cómo vamos a organizar a la sociedad para enfrentar una emergencia, para prevenir un desastre.
y en términos institucionales para no tener que decir en más presentaciones que la descoordinación institucional nos incrementa la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, en la medida que desarrollemos estas capacidades, seguramente se reducirá la vulnerabilidad de los sistemas y podremos avanzar en los objetivos de desarrollo que ahora se plantean, ¿no? Quería dar algunos ejemplos muy rápido, no sé si todavía tengo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero es súper rápido. Por ejemplo, en el sector agroméxico, ¿perdón? Te quedan unos 5 minutos, Salva. Sí, sí, es muy rápido. De nuevo, ya lo que más quería tocar era lo de Bolivia, entonces, bueno, nada más a acotar ejemplos, ¿no? Hay líneas de adaptación para la adaptación a nivel nacional que se lograron identificar y incorporar en programas federales, son estas que ven en esta diapositiva. Por ejemplo, obviamente entran las estrategias de comunicación, fortalecer al sistema de protección civil, revisar qué estamos haciendo con las áreas protegidas, tanto costero-marinas como terrestres, o con los corredores biológicos, y eso cómo se adapta en términos de cambio climático. Hay otras estrategias, por ejemplo, para atender efectos de inundaciones y sequías. Es muy importante, por ejemplo, consolidar sistemas de información y alerta. Son ejemplos, ¿no?, de lo que hemos hecho en México en términos de agua, pero me tomé la libertad de hacer esta puntualización de construcción de capacidades nacionales para países de América Latina. Creo que es particularmente relevante tomar en cuenta lo que está en esta diapositiva. Sobre todo en aspectos de ordenamiento de uso de la tierra, el uso de seguros, que es un tema también que está hace 10 años decíamos está empezando, pero sigue empezando, ya con muchos más elementos, pero creo que es todo un mundo que se puede ahora abordar. Obviamente no olvidar el enfoque de cuencas y cuidado de los servicios ambientales, ¿no?, entre otros que ustedes pueden ver aquí en la presentación. Quisiera también abordar que no podemos dejar la investigación y la generación de conocimiento porque todavía falta mucho para que entendamos exactamente en términos de manejo de la tierra cuáles pueden ser y cuáles no las necesidades para la adaptación en función de la interpretación de la información del clima, ¿no? Ustedes van a encontrar un sinfín de ideas como estas que ven en la diapositiva por sector o actividad. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos? Incrementamos la cubierta arbórea, si hacemos terrazas, si se constituyen barreras naturales. Pero no es algo que podamos decir, tienen que hacer control de incendios, tienen que hacer erradicación de especies. O sea, no hay recetas y esto se construye con la gente en cada región, en cada contexto, en función de las necesidades, en función de los sectores afectados y de la vulnerabilidad. Y de ahí por eso es tan importante conocer la vulnerabilidad. Les quería mostrar estos ejemplos. Hace muchos años hubo un proyecto que se llamó, el primero de los proyectos que hizo OGE, que se llamó Construcción de Capacidades para Adaptación en 3 países comparativos, de manera comparativa. Estuvo México, Costa Rica y Cuba. Y bueno, también se plantean ejemplos de estrategias de adaptación, pero esto no es una receta para todos, tiene que ir de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de Cuba, en el que se definen estrategias en el sistema agrícola e hídrico. Hace, ¿qué les diré?, 8 años, 6 años, decíamos, en el sistema agrícola hay que hacer esto, ¿no? Tratar de ver qué hacemos con las variedades de caña de azúcar, no permitir que las siembras, cambiar los calendarios de las siembras, etcétera. Y bueno, como estos ejemplos van a encontrar en América Latina muchísimos ejemplos. Yo quería recalcar que el proyecto de adaptación al cambio climático en regiones afectadas por el retroceso de glaciares tropicales en Bolivia y que está albergado en un proyecto más grande de toda la comunidad de países andinos, tiene elementos muy importantes que sería muy bueno que todo el mundo retomáramos porque suma todas las dimensiones del desarrollo alrededor del problema del retroceso de glaciares y cómo esto va a afectar la
pues la disponibilidad del agua en las regiones andinas, ¿no? Y si ustedes quieren conocer de verdad una medida de adaptación basada en ecosistemas, que no sea la lista de todo lo que ya hacemos, porque sabemos que el manejo sustentable es eso, los invito a conocer lo que han hecho en términos de manejo sustentable de los bofedales en las comunidades andinas. O sea, si queremos conocer algo que de verdad es adaptación basada en ecosistema, este es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo son en la conservación de dunas o de manglares en las zonas costeras. Y bueno, aquí lo quería dejar un poco para abrir la discusión. Y no olvidar que, bueno, la adaptación cuesta. Tenemos que saber cuánto nos cuesta, qué cuesta también no hacer nada, o sea, cuánto nos va a costar si no nos movemos ahora, cómo podemos aprovechar la tecnología, cómo podemos construir estrategias colectivas para que formen parte de la vida de las personas. Ese es el sentido de construir una estrategia de adaptación, ¿no? Y bueno, lo quería concluir aquí para poder abrir la discusión y si es necesario volver a retomar alguno de los puntos de la presentación. Y la mayoría de la información que he planteado está en en la literatura y en los links de apoyo que les sugiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba, muy interesante la presentación. Bueno, vamos a empezar a hacer el espacio de preguntas. Tenemos varias acá que seguramente se puede responder. Una pregunta que nos llega es, bueno, vos hablaste de la condición de pobreza como uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad, y nos preguntan cuáles son otras variables o factores que aumentan la vulnerabilidad de la sociedad y cuáles son algunos de los aspectos que se pueden fortalecer para aumentar la resiliencia de la sociedad. Rosalba. Sí. O sea, pensé que iba a haber varios, pero entonces, bueno, iríamos uno por uno. Como prefieras, sí. Sí, porque a lo mejor algunos se parecen, ¿no? Bueno, luego nos preguntan si hay casos en que acciones de mitigación generen impactos negativos desde el punto de vista de la adaptación, y cómo se relaciona el tema de género y la adaptación. Dice que no está destacado entre los ODS. ¿Por qué es esto? Si quieres contestar estas y luego seguimos con otras que van llegando. Sí, claro. Bueno, un poco lo de los aspectos de vulnerabilidad que comentan están relacionados con varias cosas, pero quizá lo que más llama la atención es por qué la pobreza, ¿no? Los aspectos de hablar de que la condición de pobreza te otorga mayor vulnerabilidad frente a cambios de clima es muy complejo, ¿no? Va a depender de muchos elementos de la condición de país, de la condición de pobreza y del contorno natural del que estés hablando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, hay muchas poblaciones, las poblaciones más pobres del país, rurales, coinciden con áreas con gran riqueza ambiental. Entonces, bueno, tú estás hablando de pobreza económica, de ingreso, pero no de pobreza de bienes, o de pobreza cultural, de pobreza patrimonial. Y en cambio en las ciudades es completamente al revés, ¿no? Y seguramente esto pasa en muchos países, ¿no? ¿Por qué la pobreza puede estar siendo un elemento importante? Por los aspectos de infraestructura. La infraestructura en general es de mala calidad. Ejemplo, por ejemplo, en las ciudades y en los cinturones de pobreza de las ciudades, los asentamientos están ubicados en zonas de riesgo, generalmente en laderas. Bueno, en Caracas hubo un desastre de 30,000 personas muertas solo por una tormenta, ¿no? Pero era una cuestión de vulnerabilidad de la población asentada y de riesgo por la ubicación de los asentamientos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de infraestructura, de incapacidad de inversión para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, de calidad de los servicios.
y en términos generales es muy difícil hablar de organización social, pero también se habla un poco de incapacidad de organización en relación en términos preventivos, ¿no? Otros factores que incrementan la población, por ejemplo, hablábamos hace algunos, la vulnerabilidad de la población, hablábamos hace algunos años, en algunos países de América Latina, la mayor parte de la población que crece está creciendo en los sectores más pobres. Entonces, bueno, eso nos da implicaciones distintas a que si no habláramos de sectores pobres. Y hablar de mejorar la resiliencia o mantener la resiliencia, estamos hablando de factores muy complejos, ¿no? O sea, podemos hablar en términos de resiliencia ambiental, en términos de resiliencia social, o sea, socioambiental, incluso de resiliencia institucional, ¿no? No recuerdo bien cuál era la pregunta exacta. ¿Podemos hacer aumentar la resiliencia? ¿Así era? Claro, ¿cuáles son los aspectos que se pueden fortalecer para aumentar la resiliencia de la sociedad? Entiendo que vinculado a lo que se hablaba de pobreza que vos estuviste mencionando recién. Claro, o sea, es desde aspectos desde distribución, organización, asentamientos, hasta organización social, capacidades locales, información del clima, participación social informada. O sea, me iría yo sobre esos ejes, ¿no? Perfecto. Bueno, luego nos preguntaban si hay casos en que acciones de mitigación generen impactos negativos desde el punto de vista de adaptación. Mire, bueno, desde mi punto de vista, más que sea atribuible a que un proceso o a una estrategia de mitigación genere aspectos negativos, lo podrías hablar en términos de un proceso de desarrollo, o sea, de la implementación de una megaestructura, por ejemplo, de la implementación de una presa o de una hidroeléctrica que desplaza poblaciones, de aspectos del desarrollo que no están planeados con la gente, que pueden afectar sus derechos de acceso a los recursos naturales, o de propiedad de la tierra, y entonces, bueno, todo eso genera procesos socioambientales muy complejos, pero no necesariamente que sea la mitigación o la adaptación, ¿no? Va a bajar capacidades, un proceso de desarrollo que no esté planeado con la gente va a vulnerar derechos, pero no necesariamente es que eso tenga que ver con la adaptación o la mitigación. Hay un ejemplo que he visto en algunas de las áreas donde se aplican pago por servicios ambientales, en el caso de países como Paraguay, en el que la incorporación de terrenos a los esquemas de pago por servicios ambientales o a la incorporación de mercados de carbono, lo que ha hecho es que es tan compleja la inserción del actor local a estos mecanismos que a final de cuentas en algunos casos ha provocado la pérdida de la propiedad o ha provocado la migración masiva de personas hacia las ciudades con la pérdida de sus recursos naturales. Pero esto hay que documentarlo más, ¿no? O sea, yo no podría decir que un proceso de mitigación disminuye capacidades de adaptación. Después nos preguntan si consideras, ¿no? Sí. Bueno, miren, en el caso del ODS relacionado con género, permítanme regresar a la diapositiva. Sí, en el caso del ODS relacionado con género, miren, no, está en los ODS, obviamente está tocada la igualdad de género en el ODS 5, sin embargo, cuando se analiza en términos de resiliencia o de adaptación al cambio climático, ay, se fue. Aquí está. No. Aquí está.
Sí, si ustedes lo ven con la óptica desde la adaptación al cambio climático o de cuáles son el incremento de la resiliencia frente a cambios de clima, la redacción del objetivo 5 no es específica. O sea, lo que sí es muy específico es que asume como a las mujeres, a las niñas, y a otros grupos vulnerables como grupos vulnerables, pero no es específico que sea vulnerable a la sequía o vulnerable a la inundación o vulnerable a cambios de clima. No importa, no importa. En estos términos, de todas formas, se está hablando de una población vulnerable en términos del desarrollo, ¿no? Al que hay que promover y al que hay que apoyar, ¿no? Y buscar que incremente sus oportunidades de desarrollo, que tenga igualdad de oportunidades y obviamente que ahí va implícito estrategias de adaptación. Y bueno, ya que lo mencionan, yo quisiera hacer una reflexión respecto a qué ha pasado en términos de gestión de riesgos. Si ustedes se fijan, no hay gestión de riesgos en varios ODS, aunque no hay uno específico. Hay gestión de riesgos, por ejemplo, en el ODS de salud, en el ODS de 2, en el 1, en el 13, en la vida submarina. Sin embargo, cuando vemos gestión de riesgos vinculada a aspectos de género, hay muchas deficiencias, hay muchos malos entendidos, pero se ha avanzado mucho los últimos años. Se habla de poblaciones vulnerables a las mujeres y a los niños, pero por ejemplo en las medidas de atención a emergencia o en las acciones de respuesta a la emergencia, sí se consideran los grupos prioritarios y vulnerables, pero no hay suficiente atención específica a las necesidades de género. Es lo único que yo podría ahora comentar, y obviamente que la redacción y los mecanismos y los planteamientos del objetivo 5 de igualdad de género se pueden vincular sin ningún problema a adaptación. Adaptación a medios de vida y a incremento de resiliencia. Ay, no sé si con esto más o menos será lo que... Sí, 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 o no sé si perfecto. podemos abrir la discusión también, si tienen algún Sí, ejemplo que quieran. hay una persona con la mano levantada. Estimulo que si alguien más también quiere, puede hacerlo. Gian Antonio Ricci, veo que tenés la mano levantada. Tenés el micrófono abierto si quieres hacer algún comentario. Gian Antonio, te estamos escuchando. ¿Nos escuchás? No, no, disculpe, fue una equivocación, no me di cuenta que había levantado la mano. Ok, no hay problema. Bárbaro. Bueno, entonces seguimos con las preguntas que están entrando. Voy a apagar el micrófono este. Perfecto. Otra pregunta que llega es si considerás, Rosalba, que los ODS están siendo aplicados en los países latinos y si sentís que están apoyando el logro de metas en adaptación. Bueno, la Agenda 2030 es muy reciente, ¿no? O sea, podemos hablar de que estamos en el planteamiento, en la organización, en el arranque, o sea, no estamos hablando de los ODMs, ¿no? Que ya tenemos 15 años de avances y cuestiones así. Yo, sin duda, están la mayoría vinculados a adaptación. Yo definí algunos como con más detalle, en los que son muy fuerte el énfasis por cómo están redactados, que se habla de resiliencia a nivel de sistemas, a nivel de países, de grupos, de personas incluso, que son estos que ven en la diapositiva. Sin embargo, sin duda todo, o sea, si uno lo ve desde la óptica de la adaptación, entran en todas las temáticas, ¿no? Sin problema. Claro, el planteamiento apoya, claro, es un paraguas muy importante que te va a ayudar no solo al cumplimiento de los ODS, sino al cumplimiento en cada país de los otros compromisos que tenga acá con la agenda global, cambio climático, biodiversidad, desertificación, bosques o riesgos, por ejemplo, el marco de Sendai, ¿no?
Sí, yo, bueno, no tengo duda en eso. Habrá que ver su implementación concreta y cómo va avanzando el proceso. Estaba con el micrófono apagado. Bueno, te sigo haciendo unas consultas que están llegando mientras seguimos esperando. Dicen, nos consultan si, dicen, considerando que aún hay algunas incertidumbres sobre las proyecciones climáticas, ¿no? Especialmente a nivel local cuando achicamos la escala de trabajo. Por ejemplo, dicen incertidumbres derivadas de los distintos escenarios de emisiones y también debido a la dificultad de obtener información detallada a nivel local, especialmente en zonas con relieves altos, ¿no? Zonas montañosas. ¿Cómo recomendás avanzar en la definición de medidas de adaptación, incluyendo estas incertidumbres? ¿Y cómo incluir sobre todo el conocimiento local sobre el clima histórico y el conocimiento de las dinámicas naturales por parte de comunidades originarias? Bueno, la verdad es una pregunta que tiene muchas preguntas. Sí, sí, que es compleja. Sí, sí, sí. Em, es muy importante que yo entiendo que a nivel local no tenemos a veces tan claro, aquí va a subir la temperatura a tantos grados, o el mar se va a llegar a tal punto en tal año. O sea, obviamente no tenemos esa información. Depende mucho de la escala. Lo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, es que los extremos que hoy vivimos pueden ser más extremos. Pero, o sea, hay como planteamientos generales. Los extremos van a ser más extremos. Seguramente si ya vivo sequías, voy a vivir más sequías, van a ser más agudas, van a incrementar el tiempo, la temporada de sequías va a ser más frecuente, más amplia, perdón, más intensa. El mismo caso de la magnitud, la ocurrencia de eventos fuertes hidrometeorológicos. Pero hay excepciones en donde, por ejemplo, o sea, la, las áreas aptas para ciertos cultivos mejoran por cambios en las lluvias o por incremento en la temperatura. No hay una receta para eso, o sea, lo que tenemos que hacer, si tenemos la responsabilidad de diseñar una estrategia de adaptación, es de verdad acercarse a la información climática. O sea, si se trata de una cuestión muy local, seguramente hay centros académicos locales que cuentan con la información. No te lo van a decir que va a pasar en tu jardín o en la parcela o incluso en la zona cafetalera, si no es de suficiente tamaño, los modelos no sirven lo suficiente, pero la información que te puede brindar un conocedor de los modelos y de la información climática es muy valiosa en cada caso. O sea, no puedo enseñar un mapa y decirte, ahí seguramente va a pasar tal cosa. Entonces, la enseñanza es acercarse, trabajar en sinergia con los otros actores, con los que tienen la información climática, que la pueden facilitar, que pueden ayudarnos a elaborar opciones de respuesta en función de eso. Bueno, eso era por una parte, o sea, es acercarnos a la información que hay, la que haya a nivel regional, a nivel nacional. Ahora casi todos los países de América Latina y del Caribe tienen comunicaciones nacionales, tienen reportes de las comunicaciones y tienen planes de acción en donde ya hay un nivel de detalle que si lo analizas a nivel continental, pues no lo tienes, ¿no? O sea, ya está en cada país la información, por lo menos mejor que como estaba hace 6 años o una década, ¿no? Y cómo integrar los elementos sociales de organización social bueno, toda la parte socioambiental que implica el diseño de una estrategia de adaptación. Lo mismo hay muchos planteamientos que ya están dados desde el IPCC, en que la definición de estrategias de adaptación tiene que ser con la gente, tiene que ser de manera colectiva. De nuevo, yo invito a que se trabaje en sinergia con equipos interdisciplinarios
como para poder trabajar con la gente y definir con ellos las estrategias. En el caso, por ejemplo, de México, yo trabajo en varios lugares donde las estrategias de adaptación se definen a partir del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. El ejemplo, por ejemplo, el uso de las cabañuelas, si sí o si no, y entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, ¿qué hicieron en la historia de desastres de las localidades, ¿no? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué hicieron antes, durante y después de un desastre relacionado con cambios del clima? El rescate de esa información con métodos antropológicos, sociales, que ya se conocen a nivel unidisciplinario, se pueden aplicar para ahora rescatarlos y entonces diseñar estrategias. Lo mismo, no hay recetas, hay mucha información que va a surgir del trabajo colectivo e interdisciplinario en cada caso. No sé si quisiera explicar un poquito más quién hizo esta pregunta o abrir el debate y entonces sobre eso vamos. Perfecto, creo que la estás respondiendo muy bien, Rosalba. Yo interpreto lo mismo que vos, así que creo que la entendiste perfectamente la pregunta. De hecho, va muy acorde a lo que nosotros estamos planteando para la metodología de desarrollo de metas de adaptación. Y también acá nos llega un comentario de Carlos Telón que dice que cuando no tenemos apoyo de conocimientos tecnológicos a nivel local, él piensa que vale mucho el apoyo de observaciones ancestrales sobre el clima, como el comportamiento de los animales y señales que la propia naturaleza realiza en relación con el clima que se están perdiendo. Me imagino que a eso también vos te referías cuando hablabas de hacerlo en conjunto y de acercarnos a la población, ¿verdad? Claro, sí, bueno, miren, si lo vemos, es que como no entiendo muy bien desde dónde viene la pregunta, pero si ustedes me preguntan a mí, la metodología tiene que estar centrada en el análisis de sistemas complejos. Tratar de ver de manera compleja el sistema que sea una población de 3 casitas, una microcuenca, un país o una región. Lo veo como un conjunto y como un sistema, lo entiendo a partir no de que yo sepa todo, sino de que colaboro interdisciplinariamente y entre sociedad, gobierno y los que tienen información técnico-científica. No sé si por ahí. Y bueno, justo tocó un tema que es crucial, que hace 10, 15 años estamos diciendo es que tienen que considerar la memoria histórica, es que la memoria histórica, es que la memoria histórica es algo muy importante que el compañero que hace la pregunta está comentando, porque justo lo que no hemos hecho en nuestros países es cuando se inundó el Beni, cuando pasó lo de Caracas en las laderas, por ahí no recuerdo, en 1999, que hubo deslizamientos de tierras que se murieron más de 3,000 personas, cuando el tsunami, cuando los terremotos, o sea, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos prevenimos? ¿Qué información previa teníamos? ¿Qué hicimos en el momento de la emergencia? ¿Cómo reaccionamos? Y después, ¿qué hicimos? Y nadie, o sea, a nivel local, regional, país, aunque se ha mencionado muchísimas veces en foros académicos, nadie tiene esto sistematizado. Y ahora esto sistematízalo, y ahora rescata el conocimiento y aplícalo y adecúalo a una estrategia de adaptación. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Está tocando un tema laguna, un tema que nadie hemos podido tomar en fuerte, ahora sí que como se dice, tomar por los cuernos ese tema, para que hoy nos dé capacidades y lecciones aprendidas frente a lo que nos espera frente al cambio climático, ¿no? O sea, es una reflexión general, no sé exactamente. No, sí, perfecto. Sí, muy apropiado, así que muy interesante todo lo que estás comentando. De hecho, nos preguntan, bueno, vos mencionaste varias catástrofes, nos preguntan incluso por el impacto del huracán en Puerto Rico.
si hay algo que podamos aprender de este caso. No sé si lo estuviste siguiendo, Rosalba. Sí, sí, Puerto Rico. Bueno, les quería, sí, claro, anotar también que el ejemplo que pongo de los glaciares de Bolivia, que quizá ustedes lo puedan encontrar si están en los países de la comunidad andina, en otros glaciares, tiene una metodología de acercamiento que incluye el rescate tradicional de las culturas, cómo manejaban ellos el agua, cómo usaban los bofedales o los escurrimientos de los glaciares, ¿no? Incluye esta metodología social, esta metodología de rescate de conocimiento, y por eso a mí me gusta mucho este ejemplo, y bueno, lo quise dejar por lo menos, aunque de curiosidad, para que lo conozcan con más detalle, sobre todo la parte metodológica a nivel de microcuenca, si es que es el caso de su interés. No tengo el detalle de la cuestión de Puerto Rico. Lo que sí les puedo decir es que en mi experiencia, lo que nos ha pasado cuando hacemos gestión del riesgo para enfrentar eventos hidrometeorológicos extremos, nunca aprendemos de los eventos anteriores, y independientemente de la incertidumbre, no, independientemente de la incertidumbre, lo que hemos hecho como países es volver a construir las mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo nada más invito a que alrededor del tema de Puerto Rico se piense si se volvieron a construir las mismas condiciones. O sea, ya sé que el río se subió y que entonces los puentes se cayeron. ¿Y qué hago para el otro temporada de huracanes? Pues ya hice un puente más grande y más fuerte, pero ni redistribuí, ni cambié a las poblaciones a los asentamientos, ni hice un ordenamiento territorial acorde con los riesgos que seguramente están identificados, ¿no? Obviamente siempre va a haber situaciones y eventos que nos rebasan aún ante lo más preventivo, pero las condiciones de vulnerabilidad se pueden disminuir si atendemos a los aspectos ambientales, si planeamos con la gente, si tomamos en cuenta y aprendemos de cada uno de las cosas que nos pasaron, y si no volvemos a reconstruir las mismas condiciones de vulnerabilidad que teníamos. Por ejemplo, en México el impacto de huracanes ya los nombres han sido miles, los impactos han sido variados en distintas regiones, en muchas regiones no se esperaban los impactos fuertes, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Se aprecia una comunidad con una fuerte vulnerabilidad, pasa el evento y en muchas ocasiones se desplaza la comunidad y se lleva a vivir a otro lado, se establecen campamentos o se establecen nuevos establecimientos humanos con las mismas condiciones de vulnerabilidad, y entonces no aprendemos. También usamos la información del clima en todos los eventos que yo he tenido la posibilidad de acercarme a entender cómo estaba la gestión de riesgos. En todos se sabía exactamente cuándo iba a llegar el evento, si iba a tocar tierra o no, en qué magnitud venía, qué localidades podían estar impactadas. Y esto lo da la información científica, la interpretación del clima. Y seguramente hay un divorcio entre la información del clima y las tomas de decisiones. Entonces, bueno, son elementos, la verdad es que no me he metido a analizar a detalle el tema de Puerto Rico, pero con todo gusto lo podemos discutir si tienen más información. Pero son elementos que ustedes pueden identificar en sus países. Se tomó en cuenta la información del clima, se sabía, y entonces, ¿por qué no se actuó? O se actuó, pero pues ya se sabe que si siguen las poblaciones en los cauces, o que si siguen las poblaciones en las costas de tal forma, sin, por ejemplo, la conservación de barreras naturales, sin el mantenimiento de barreras naturales, ahora sí sin medidas de adaptación basadas en ecosistemas como pueden ser la conservación de manglares o de humedales. Y bueno,
con todos estos elementos, ver en cada país qué pasó, en cada caso es muy distinto. No sé, si quieren, pueden discutir, podemos discutir. No sé si ellos quieren hablar. Perfecto. Rosalba, acá le estoy consultando por privado a la persona que hizo la pregunta, si quiere hacer algún aporte, pero hasta el momento no me ha respondido. Adelante, por favor. No se te escucha, disculpa. Bueno, perdí justo tu audio, Rosalba. Sí, Acá Carlos nos contesta, dice Carlos, quien hizo la pregunta sobre... Carlos, te estoy abriendo el micrófono, si tenés ganas de aportar algo, nos quedan 5 minutitos. Él comenta, Sí, dice, soy una persona... Sí, Carlos. sí. La verdad es que estamos en una situación que siento yo que como que no tenemos registros de algo del pasado, de nuestros antepasados en cuanto a los fenómenos naturales. Y a veces nos basamos mucho en situaciones tecnológicas y no nos damos cuenta que tenemos enfrente de nosotros algo que nos está diciendo que va a ocurrir, los animales, las plantas, el aire, incluso el cielo con sus señales. Y esto parece que lo hemos olvidado. Gracias, Carlos. Sí, es como decía Rosalba, creo, ¿no? Ver si estamos repitiendo las actitudes o cómo avanzamos. y rescate, bueno, ahí el tema es rescate del conocimiento tradicional, ¿no? O de las estructuras de organización tradicional que tomaban decisiones frente a una posible emergencia o un posible evento extremo. Es que justamente ese es el problema, que no lo tenemos registrado, entonces no hemos podido crear una memoria histórica de eso. Pero bueno, aparte de la memoria histórica institucional, existe la memoria social, y ahí hay pues mucho que hacer, ¿no? Exacto. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo disponible. Les agradezco a todos la participación. Rosalba, muy interesante, gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias. Sí. Me parece que es una presentación, las dos que tuvimos hoy, y toda esta discusión que va muy en línea con el planteo que hacemos de pasos para el desarrollo de una meta de adaptación al cambio climático, así que creo que ha sido muy útil. Y bueno, los esperamos en las siguientes sesiones y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Rosalba, ¿algunas últimas palabras que quieras dar? No, cuando gusten, podremos, por ejemplo, si hay alguna oportunidad de discutir casos concretos y sobre esos casos ver qué podemos aprender y hacer una lista de lecciones aprendidas, eso sería genial, ¿no? En la información que les doy en las ligas de apoyo, hay varios estudios de caso, entonces también ahí hay muchos elementos que quizá puedan ser de utilidad, y si no, también, bueno, está abierto a que planteen concretamente a alguna información adicional, ¿no? Para eso el intercambio de información es clave, ¿no? Para la adaptación. Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Hasta luego.